En una galaxia donde los héroes y villanos se entrelazan en un destino tejido por la fuerza, existe una historia que pocos conocen, una historia de amor, sacrificio y redención. Hoy te contaré sobre un Jedi caído y la mujer que desafió la oscuridad para salvarlo, pero no de la forma en la que imaginas. Hace mucho tiempo, en los últimos días de la antigua República, un joven Jedi llamado Cal Solis se alzaba como una de las promesas más brillantes de la Orden. Sus hazañas en la Guerra de los Clones eran celebradas, su maestría con la fuerza impresionante, pero en su corazón latía un secreto que el Consejo jamás aprobaría. Cal estaba enamorado. No de una noble, no de una senadora, sino de una sanadora del templo Jedi, Liara, una mujer cuyo vínculo con la fuerza no residía en el combate, sino en la compasión. Desde pequeños, ambos se habían encontrado en los pasillos del templo. Cal, con su espíritu indomable, y Liara, con su serenidad inquebrantable, crecieron juntos, enfrentando los desafíos de la vida Jedi. Pero mientras Cal se adentraba en la guerra, Liara permanecía en Kerasken, curando a los heridos, esperando noticias de él en cada transmisión que llegaba del frente. Pero la guerra cambia a los hombres, y el destino es cruel con aquellos que desafían su curso. Cuando la Orden 66 fue ejecutada, Cal estaba en el campo de batalla. Sintió el grito en la fuerza, la caída de sus hermanos y la traición de aquellos en quienes confiaba. Perdido, herido, huyó a lo más profundo de la galaxia, ocultándose en un planeta donde la República apenas había llegado. No sabía qué había pasado con Liara, no sabía si ella seguía con vida, y la desesperación lo consumió. Los años pasaron y su corazón se tornó amargo. La esperanza era un eco lejano. Hasta que, un día, la encontró. Liara había sobrevivido. Se había refugiado entre los restos de la antigua orden, ayudando a los que quedaban, manteniendo viva la llama de la compasión Jedi. Pero cuando vio a Cal, su alegría se desmoronó. Él no era el hombre que recordaba. Había sombras en su mirada, un peso en su alma. Cal no era solo un exiliado. Se había convertido en algo más, algo oscuro. Los rumores hablaban de un Jedi que caminaba en el borde, que usaba la fuerza de maneras que ningún Jedi debería usar. Cal había aprendido a controlar su dolor, pero en su desesperación, había coqueteado con el lado oscuro. No por poder, no por venganza, sino porque en la oscuridad, había encontrado un bálsamo para su culpa. Cuando Liara lo enfrentó, él no negó lo que era. No soy el hombre que conociste, le dijo, su voz carente de emoción. Cal Solis murió en la Orden 66. Pero ella no lo aceptó. Con valentía y amor, Liara decidió luchar por él. No con sables de luz ni con batallas, sino con lo único que los Jedi verdaderos jamás deberían olvidar, la compasión. Día tras día, intentó devolverle la esperanza, recordarle quién era realmente. Pero Cal se resistía. La oscuridad le susurraba, le prometía que el amor solo traía sufrimiento. Que el pasado no podía ser deshecho. Que si él aceptaba la luz, su culpa lo consumiría. Hasta que la tragedia llegó. El Imperio no había olvidado a Cal Solis. Los inquisidores lo habían estado buscando, y cuando finalmente lo encontraron, no fue a él a quien atacaron, sino a Liara. La batalla fue feroz. Cal, con su furia desatada, luchó como un verdadero señor oscuro, destruyendo a sus enemigos sin piedad. Pero al final, cuando todo quedó en silencio, vio lo que había perdido. Liara yacía en el suelo, su respiración débil, sus ojos aún llenos de amor y perdón. No, no puedes dejarme, susurró él, sosteniéndola en sus brazos. Cal, ya te encontré, y siempre estaré contigo. Con sus últimas fuerzas, ella tomó su mano y le sonrió, y en ese instante, algo dentro de Cal se quebró. Todo el poder del lado oscuro,
Toda la rabia que lo había mantenido con vida, se desvaneció. Solo quedó un hombre roto, llorando por la única persona que jamás había dejado de creer en él. Los años pasaron. La rebelión creció, el imperio cayó. Pero pocos sabían del ermitaño que habitaba en las lunas de Ende, un hombre que una vez fue un gran Jedi, luego un exiliado, luego un monstruo, y finalmente, solo un hombre en busca de redención. Cal Solis nunca volvió a blandir un sable de luz. Nunca volvió a luchar. Pero cada día, en la brisa del bosque, escuchaba la voz de Liara. Y en su corazón, supo que su batalla más grande no había sido contra el imperio, sino contra sí mismo. Y si alguna vez viajas a esas lunas, si alguna vez escuchas el viento susurrar un nombre, tal vez, solo tal vez, la fuerza quiera que recuerde su historia. Hay historias en la galaxia que se cuentan en cantinas y entre susurros. Historias de héroes, de villanos, de traiciones y redención. Pero esta es una historia que nunca ha sido contada. No está en los archivos Jedi, ni en los registros del Imperio. Porque aquellos que la vivieron nunca volvieron a hablar de ella. Y los que la conocieron nunca fueron los mismos. En los límites de la galaxia, más allá de la última estrella cartografiada, existe un mundo que no figura en ningún mapa, Citar Prime. No es un planeta deshabitado ni un refugio de bandidos. No, Citar Prime es un santuario, un secreto resguardado por generaciones de guardianes, una antigua orden ajena a Jedi y Sith. Su propósito nunca fue la guerra, sino la preservación de algo más grande, más antiguo que la República misma, el corazón de la fuerza. Se dice que el corazón de la fuerza no es un artefacto, sino un punto en el tiempo y el espacio donde la fuerza es pura, indomable, capaz de destruir o crear vida con un solo pensamiento. Los guardianes de Citar juraron protegerlo con sus vidas, pero el destino no permite que los secretos duren para siempre. Años después de la caída de la Orden Jedi, un hombre vagaba por la galaxia, sin propósito, sin nombre. Para el Imperio, estaba muerto. Para la rebelión, un fantasma. Pero para sí mismo, solo era un sobreviviente. Su nombre era Dan Kerou, un Jedi que escapó de la Orden 66, pero a un precio terrible. Había perdido a su maestro, a su aprendiz, y a su fe. En su exilio, escuchó rumores sobre Citar Prime. No le importaban las leyendas, solo necesitaba un lugar donde desaparecer. Pero al llegar, descubrió algo inesperado. Citar Prime no era solo un refugio. Era un mundo vivo, pulsante con la fuerza, y en su centro, la última guardiana, Maerin Volumen. Maerin no era Jedi, ni Sith. Su linaje se remontaba a los primeros seres sensibles a la fuerza, aquellos que la entendían como un río, no como un arma. Pero ella estaba sola. Los demás guardianes habían sido exterminados por una sombra que se acercaba cada vez más. Y ahora, esa sombra venía por ella. Dan intentó ignorar el conflicto. Intentó decirse que ya no era un Jedi. Pero cuando vio a Maerin luchar sola contra los cazadores enviados por el Imperio, algo en él despertó. Algo que había intentado olvidar. El Imperio no había enviado a un simple escuadrón a Citar Prime. Habían enviado a su arma más letal, Darth Belke, un antiguo Jedi convertido en la mano derecha de Vader. Belke no buscaba solo poder, sino destrucción. Sabía que el corazón de la fuerza era un peligro para su maestro, y tenía órdenes de erradicarlo. El enfrentamiento fue inevitable. Maerin y Dan unieron fuerzas, no como maestro y aprendiz, sino como aliados en una causa mayor. La batalla en los cielos de Citar Prime fue feroz. Cazas llovieron fuego sobre los templos antiguos, los bosques ardieron con llamas negras y la fuerza misma pareció estremecerse. Pero lo peor estaba por venir.
Darth Velke no luchaba con ira, ni con odio. Luchaba con precisión, con una frialdad que hacía que incluso Dan, con sus años de guerra, sintiera miedo. Cada golpe de sable de Velke no era un ataque, sino una sentencia. Y cuando finalmente separó a los dos, dejando a Dan al borde de la derrota, Maerin hizo lo impensable. Se entregó. Dan la vio caer de rodillas ante Velke, sus ojos fijos en él. No con súplica. No con miedo. Sino con certeza. Había visto el futuro, y sabía lo que debía hacerse. El corazón de la fuerza no era un arma. No podía ser destruido, pero podía ser sellado, al precio de un sacrificio. Velke se rió, pensando que había ganado. Pero en ese momento, Maerin cerró los ojos y se entregó completamente a la fuerza. No para atacar. No para huir. Sino para fundirse con ella. Y con su último aliento, selló el corazón, junto con ella misma. El mundo tembló. La fuerza misma pareció llorar. Dan, apenas consciente, sintió una oleada de energía pura. Y cuando abrió los ojos, Velke ya no estaba. Citar Prime se había vuelto un eco en la fuerza, inaccesible para siempre. Dan abandonó Citar Prime, pero nunca regresó a la rebelión, ni a los Jedi. Viajó por la galaxia, contando la historia de Maerin Bol, asegurándose de que su sacrificio no fuera olvidado. Algunos lo llamaron un loco. Otros, un profeta. Pero en los rincones más oscuros de la galaxia, donde la fuerza aún susurra, hay quienes dicen que en las noches de tormenta, si cierras los ojos y escuchas, aún puedes oír el latido del corazón de la fuerza. Y en él, la voz de una guardiana que nunca dejó de creer.